Buenas noches, doctor Carlos Sánchez Berzaín, bienvenido al Perú. Estupendo poder compartir su conocimiento, su experiencia sobre este tema de un hermano país como Bolivia, y que parece mentira, pero hoy día en el Perú tiene una implicancia muy parecida. Bienvenido, adelante, adelante. Cuéntenos un Gracias. poco cómo empieza esa historia, a ver. ¿Ah? Bueno, la historia de Bolivia es una historia de la liquidación de la democracia. Permítame poner esto en contexto. Evo Morales gana unas elecciones el año 2005, después de que se produjo el derrocamiento del gobierno el año 2003, y llega al poder en la República de Bolivia con un mandato por 5 años sin derecho a reelección continua. Entonces pone en marcha un mecanismo para hacer una asamblea constituyente que estaba expresamente prohibida por la Constitución. Para eso falsifica una ley de reforma constitucional, convoca a la constituyente y lleva adelante la constituyente con la oposición de 6 de los 9 departamentos. Esa asamblea constituyente elabora un proyecto, pero como el proyecto no tenía el contenido que quería Morales, simplemente lo cambian, hacen una ley interpretativa diciendo que el Congreso Ordinario va a interpretar el proyecto de constituyente, de constitución mandado por la constituyente, y con esas maniobras, que son todas de falsificación, de falsedad material e ideológica, con 6 masacres sangrientas, el Porvenir, Cochabamba, la Calancha, el Hotel Las Américas, el famoso caso terrorismo. Él lleva esto a un referéndum fraudulento y liquida la República de Bolivia y crea el Estado plurinacional con esa constitución. Lo que había hecho, entre otras cosas, además de liquidar la República, fue liquidar el voto universal, pero establecer que se podía reelegir el presidente consecutivamente por una vez. De inmediato convoca elecciones el 2009 y se reelige hasta el 2014. El 2014 de nuevo elecciones y se presenta y la gente le dice no puedes, ya has sido reelegido de acuerdo a tu propia constitución. Entonces acude a su tribunal constitucional que dice que no, que era la primera reelección porque la elección en la República de Bolivia que se había extinguido no valía y no contaba. Con ese fraude va a una tercera reelección en el 2019, no sin antes intentar cambiar la constitución con un referéndum para tener reelección indefinida. Y ahí se produce el referéndum del 2016, donde Bolivia dice no. El 21 de febrero del 2016 pierde Evo Morales el referéndum, como perdió Chávez en su momento en Venezuela, y no tiene reelección indefinida. Entonces viene la nueva maniobra. Su tribunal constitucional dice que tiene el derecho humano de ser candidato cuando él quiera, y así se presenta a la elección del 2019, en la que hace un fraude colosal que genera una resistencia y una reacción civil que termina paralizando el país después de 21 días de resistencia civil, y Evo Morales renuncia y huye primero a su zona cocalera y después se va a México. Ese fraude del 2019 es un fraude que se produce en los hechos, alterando actas, falsificando datos, manipulando la cadena de control de lo que es la elección, llevando adelante actas alteradas, y Evo Morales, para tratar de salvar esa resistencia que tenía, acuerda pedirle a la Organización de Estados Americanos una auditoría, porque la Organización de Estados Americanos, que es la encargada de hacer cumplir la Carta Democrática Interamericana que se firmó en Lima el 11 de septiembre del año 2001, en la que usted y muchos peruanos notables participaron, establece un mecanismo que es institucional de la OEA de observación electoral. Pero los observadores electorales lo que hacen es topografía. Ellos lo que hacen es mostrar los hechos que han sucedido, y así todo, los observadores electorales en el Perú han dejado señales muy importantes sobre esta elección. Pero lo que se hace con la auditoría es una revisión a fondo de lo que es la verificación de las actas, el cómputo de las elecciones, las estadísticas, el proceso y la cadena de custodia. Pero para eso se necesita que el país interesado pida.
Y de inmediato la OEA conforma su grupo de técnicos. En Bolivia fueron 38 técnicos de 16 países que fueron a hacer la auditoría en Bolivia y que en cuestión de días confirmaron que había fraude electoral, anularon una cantidad de actas y demostraron que el fraude se había cometido. Ese informe de la OEA, esa auditoría, fue ratificada por un informe de la Unión Europea, que también hizo el mismo trabajo y que confirmó el fraude electoral. Ahora, esto como historia... Una pregunta, Carlos. No es que Evo haya hecho tampoco mansamente la petición. No, no. El pueblo boliviano estaba paralizado en todo el territorio nacional. Evo Morales había perdido la capacidad, el control del territorio. Era una resistencia civil general y en el marco de esa resistencia se empezó pidiendo recuento electoral. Cuando Evo Morales no dio el recuento electoral porque estaba manipulando, en Bolivia el órgano electoral se llama Corte o Tribunal Supremo Electoral. Entonces el país pidió a los pocos días, la dirigencia de la resistencia civil pidió nulidad de las elecciones. Entonces, cuando no dio la nulidad de las elecciones, se pidió auditoría y ahí se dio la auditoría. Pero los hechos avanzaron rápidamente y mientras la auditoría se realizaba, el país ya le pedía la renuncia a Evo Morales y él renunció. Seguimos con don Carlos Sánchez Berzaín y la pregunta era la siguiente. Evo Morales no es que admitió de motu propio hacer la auditoría. Me imagino que hubo alguna presión social. Recuerdo que hubo grandes marchas. Virtualmente el país se paralizó y él tuvo que acceder a la petición popular porque era un escándalo el fraude realmente. Así fue por presión popular, porque lo que hay que ver en Bolivia es que Bolivia es una dictadura electoralista. El fraude electoral del 2019 que muestra ese resultado se repite el 2020. El actual jefe de Estado de Bolivia es simplemente el resultado de un extraordinario fraude electoral que en Bolivia tiene un carácter sistémico. Y voy a dar un solo dato para mostrar cómo se ha sistematizado el fraude electoral en la ley y en las instituciones en Bolivia. El año 2005, cuando Evo Morales llega al gobierno, lo hace con un padrón electoral de aproximadamente 3,5 millones, 3,600,000 votantes. En un país que tiene voto universal desde el año 52 y que tiene voto obligatorio. Ese padrón electoral de 3,5 millones, 3,600,000 habitantes, para el año 2014 y el año 2019 ha subido en el 97%. Hay más de 7 millones de bolivianos inscritos en el padrón electoral y la población boliviana solo ha crecido en el 22%. Entonces hay cerca de 1,5 millones de fantasmas votando en Bolivia que están ubicados precisamente en las zonas cocaleras, en las zonas de control de Evo Morales y el castrochavismo, donde han hecho crecer poblaciones, y eso es lo que se refleja tanto en la elección del 2019 como en la elección del 2020, y ahora hay denuncias muy graves de fraude en Bolivia que el gobierno obviamente no quiere atender, no quiere la revisión del padrón electoral y no quiere cruzar el servicio de identificación personal con el registro del padrón electoral, porque ahí está el fraude. Sonrío porque eso es exactamente lo que se está pidiendo acá. Muestren el padrón, muestren la lista de votantes y el jurado de elecciones se niega sistemáticamente. Pero revisando el tema, me di cuenta que el proceso mismo de auditoría demoró 10 días, ¿no? Sí, es muy rápido. Claro, y que en menos de un mes estaba el informe final, ¿cierto? ¿Ah? Así es. Porque, ¿qué hace el proceso de auditoría, Jorge? El proceso de auditoría lo primero que hace es auditoría del cómputo oficial de las elecciones. Lo primero que hace es verificar las actas, todas las actas de cada mesa de votación. No verifica el voto, el recuento de votos con relación al acta, porque no es necesario. Agarra el acta y mira si el acta cumple los requisitos legales, si está firmado, no está firmado, porque en Bolivia pasa una cosa muy curiosa en el fraude electoral,
del castrochavismo, de Evo, que es lo mismo que pasa en Nicaragua con Ortega y lo mismo que pasa en Venezuela con Chávez y Maduro. Hay lugares en los cuales cada ánfora tiene 300 votos y 300 personas votan, o sea, todas por el candidato del fraude. O votan 280 y el resto no existen. Entonces aparece la gente que dice, no hay ni mi voto en el acta. Yo estaba en esa mesa, yo no he votado por este señor y no hay mi voto. ¿Dónde está mi un voto que debería ser o nulo o votando por otro candidato? Entonces, la suspicacia, no es que eso es suspicacia, sino en la primera prueba de fraude electoral se destapa con actas en las cuales de 300 votos, 290 o los 300 tiene un candidato y el otro no tiene nada. Cosa que al parecer en el Perú se ha dado en toda la zona fronteriza con Bolivia, en toda la zona del lago Titicaca, en la zona de la influencia, donde precisamente ha habido penetración de parte de Evo Morales y de su régimen para influir en esta elección. Penetración que ha sido clarísima, ha llegado casi hasta Arequipa, Puno, Juliaca, toda esa zona ha sido penetrada por el sistema desde Bolivia para intervenir en el resultado electoral peruano. El fraude es el mismo. Ahora, no es un fraude boliviano, es un fraude inventado en Venezuela, donde empiezan con ese tipo de fraude, porque agarran las actas, las alteran, si tenían 180 votos, las vuelven en 280 y asunto terminado. O sea, lo que hace la OEA es primero verificar las actas. Segundo, verifica las estadísticas. Tercero, verifica el proceso y la cadena de custodia, que es donde se producen, y luego de eso emite un informe legitimando al ganador. Y eso es muy importante. Claro. Y leyendo el informe justamente, me impresionó quizás lo más, aparte de todas las irregularidades señaladas, mira, ellos han hablado de que hay irregularidades graves en Bolivia, estoy hablando del caso boliviano. Manipulación dolosa, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No es coincidencia, no, sí, no es coincidencia, es la misma técnica, la misma metodología. Es verdad, el mismo libreto. Alteración de actas, falsificación de firmas en las mesas, ¿no? En Bolivia detectaron también que se había redireccionado el flujo de datos a unos servidores que estaban fuera del sistema. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos. Bueno, ese es el fraude cibernético, eso lo inventó Chávez en su momento. Eso ya era denunciado en la primera década de este siglo en las elecciones chavistas. Lo que hacen es, en la suma de los datos, tú tabulas los datos en una computadora y eso tiene que ir a un servidor. Si lo derivas a otro servidor en el trayecto puedes poner lo que quieras. Y todos estos fraudes electorales tienen una característica, además, en determinado momento del fraude se apaga la luz, porque tiene que bajar el sistema y volverlo a enchufar. Ha sucedido en el Ecuador de Correa, en la Nicaragua de Ortega, en la Venezuela de Chávez y Maduro a cada rato, y en Bolivia también se apagó la luz. Cuidado, se apague la luz en el conteo del Perú, porque con eso ya el fraude es consolidado. Sí, claro. Hay otros aspectos también, por ejemplo, pérdida de material sensible, se menciona, ¿no? Operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad popular. Y hay una cosa que me parece que es una sentencia muy fuerte, ¿no? Que acá se aplica perfectamente. Dicen que se ha acreditado la parcialidad de la autoridad electoral en Bolivia. Así es. Y acá igualmente se repite. A ver, ¿de qué se trata esto, Jorge? Se trata de que por mandato del artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, los elementos de la democracia son 5. El respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio de acuerdo al Estado de Derecho, que quiere decir el respeto de la ley, la celebración de elecciones libres, justas y limpias, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular, la separación e independencia de poderes y la libre organización política. Y no pueden haber elecciones libres, limpias y justas cuando hay una autoridad que no es imparcial, cuando las autoridades electorales rehusan o de cualquier manera evitan cumplir
las disposiciones legales para favorecer a un candidato, que es lo que está pasando en el Perú. Desde el exterior nosotros podemos ver la negligencia con la que está actuando el órgano electoral peruano para mantener al Perú en un estado de indecisión cuando ya han emitido un cómputo final y han permitido que la gente del castrochavismo, el presidente de Argentina, Fernández, y el de Bolivia, proclamen y feliciten como si fuera el ganador oficial al candidato Castillo. O sea, esa sola situación es una situación que deja sin posibilidad de decir que eso es imparcial. Y hay otra cosa que también se ve con mucho peligro en el Perú, y es la actitud del presidente Sagasti. Él es el que tiene que pedir como cabeza de las relaciones internacionales la auditoría de la OEA. ¿Por qué no lo hace? Porque le interesa al presidente que está en esta transición entregar un país al que verdaderamente ha ganado la elección, no al que falsifique un resultado o tenga sospecha de haberlo falsificado. Pero hay también otro punto. Quienes deberían estar más interesados en pedir la auditoría son Castillo y Fujimori. Pedro Castillo y Keiko Fujimori deberían firmar mañana un acta diciendo: señores, le vamos a pedir a la OEA una auditoría y nos vamos a someter a su resultado, porque ese resultado legitima al que gana. Y ese resultado estabiliza la democracia peruana, porque de contrario, gane el que gane, con sombra de duda, con órgano electoral que no es imparcial, con un presidente que no cumple sus funciones respecto al proceso electoral, el Perú va a quedar confrontado y la democracia va a quedar dañada. Y no hay reactivación económica posible, ni atención de la pandemia con eficiencia, porque va a continuar este tema. Y encima, si proclamaran al gobierno del señor Castillo, va a cumplirse otra parte del libreto que ya está previsto: la convocatoria de un referéndum para hacer una asamblea constituyente que haga una carta magna a la medida de los interesados. Bueno, por supuesto, eso es el castrochavismo. Con reelección incluida. Cuéntanos cómo fue en Bolivia, cómo ha sido en Venezuela, tú lo sabes. Bueno, así lo he explicado. En Bolivia han hecho desaparecer la República de Bolivia, han fundado un Estado plurinacional, que es el que tienen ahora, con lo que llaman una constitución que es en verdad un estatuto dictatorial. En la constitución del Estado plurinacional, del estatuto dictatorial, solamente, por ejemplo, 3 botones. Desaparece el voto universal porque desaparece la igualdad jurídica de las personas. Hay ciudadanos que valen más que otros porque dice que son indígenas originarios y ellos pueden tener directamente en el Congreso 6 u 8 diputados sin votación alguna. O sea, un sistema fascista. Segundo asunto que tú puedes ver: en las ciudades para elegir un diputado se necesitan 300,000 votos. En las zonas cocaleras y en el campo con 3,000 puedes elegir el mismo diputado. Y la tercera cosa, consagran la retroactividad de la ley constitucionalmente. Proclaman la fórmula clásica de decir la ley es irretroactiva, salvo en materia social cuando favorece al trabajador y en materia penal cuando favorece al reo, lo que es universalmente aceptado. Pero le aumentan, como en Venezuela, como en Nicaragua, le aumentan en Bolivia, y en casos de corrupción o de traición a la patria, con lo que persiguen al que quieren y hacen desaparecer la historia política y convierten a todos los estadistas de la República en acusados criminales, retroactivamente. Claro, como le da la gana. No, mira, bueno, realmente aquí han planteado por boca del mismo señor Pedro Castillo que la asamblea constituyente que ellos convocarían estaría integrada de la siguiente forma: 40% elegido por el pueblo y 60% los representantes de las organizaciones sociales, populares, campesinas, etc. Fascismo. Eso es fascismo. Claro. Eso es fascismo. Eso ni siquiera es comunismo, eso es fascismo, porque esas son representaciones funcionales de facciones. Y con eso desaparece la democracia, porque la esencia de la democracia es cada persona un voto, todos somos iguales. O sea que eso que había unos cuantos representantes de la zona indígena en Bolivia o los senadores vitalicios de Pinochet
se quedan chicos en Es que, comparación con el 60%, ¿ah? claro, que pretende poner acá. es que no son de la zona indígena, en muchos casos son disfrazados. Es gente del gobierno a la que le Ya. están otorgando derechos, porque mira, en Bolivia hubo una revolución nacional el 9 de abril de 1952. Las Sí. medidas de la revolución, que es una revolución de carácter histórico a nivel mundial. La primera medida fue el voto universal. Con eso, el año 52, todos los bolivianos fueron convertidos en ciudadanos. La segunda medida fue la reforma agraria. Con eso, todos los bolivianos fueron convertidos en propietarios. La tercera medida fue la reforma educativa para construir la nación boliviana en base al respeto de la unidad en la diversidad. Y la siguiente medida fue la nacionalización de las minas. Entonces, ¿cómo se puede decir que no hay en Bolivia una posibilidad de que toda la gente haya estado votando y cómo pueden sostener que el padrón electoral ha crecido del año 2005 al año 2014 en 97% cuando la población ha crecido 22%? ¿Cómo pueden decir en ese escenario que en Bolivia hay un indigenismo radical cuando estás construyendo país con reforma educativa desde el año 52-53, integrando a todos a la nación boliviana en base a la unidad en la diversidad? Entonces, todo lo que ha hecho el castrochavismo bajo la dirección de Cuba y Venezuela en las Américas, después de que cae la Unión Soviética y el muro de Berlín a través del Foro de Sao Paulo, es multiplicar los ejes de confrontación. Han vuelto al racismo, han vuelto al indigenismo, han vuelto al regionalismo, han vuelto al sexismo, han exacerbado el feminismo. Todo lo que se pueda confrontar, ellos lo manipulan. Y en países como Perú, como Bolivia, como Colombia, como Venezuela, como Ecuador, hacen del indigenismo un instrumento para hacer confrontar a las sociedades y hacer aparecer fenómenos que estaban Claro. extinguidos. Todo lo que los bolivianos querían a partir del año 53 era ser bolivianos, no indígenas. Inclusive había gente que se cambiaba el apellido. La gente iba a la universidad, ha ido a la universidad, ha estudiado. Evo Morales mismo es resultado de ese proceso. Él es un ciudadano boliviano, no es un indígena. Mira, Carlos, ha sido muy edificante tus comentarios, muy, digamos, instructivos para la gente, porque vemos pues que el proceso que ustedes vivieron y que lo salvaron gracias a la auditoría electoral es un tema que se puede hacer. No demora mucho, se puede hacer, y lo que está en manos del presidente Sagasti, yo creo que el pueblo tiene que demandar que eso se haga. Y una buena idea es que los dos candidatos lo dijeran. Creo que sería una buena idea. Yo te agradezco mucho. Por favor, tus palabras finales para terminar esta sección del programa. Gracias, Jorge. Hay un viejo adagio popular en todos nuestros países que dice: al buen pagador no le importan las prendas. Y el señor Castillo y la señora Fujimori, si creen que han ganado, no deberían tener ningún problema en que se haga una auditoría. Debería salir de ellos el pedido de la auditoría, porque sea cual sea el resultado, ahí va a haber legitimidad, y además de legitimidad va a haber una señal de paz para el Perú, para mantener y para avanzar en democracia. Si no hay una auditoría y bajo sospecha de cualquier parte, cualquiera de los dos candidatos es proclamado ganador, que es lo que tiene que suceder en algún momento, va a haber un país dividido, confrontado, y es el inicio de una crisis de Estado que puede terminar de cualquier manera. Eso se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina. Bueno, te agradezco mucho, Carlos. Realmente estupenda nuestra entrevista. Ya nos estaremos viendo pronto y siempre contamos con tu información. Un gran A la abrazo orden. a Gracias distancia por la y hasta otro oportunidad. momento. Muchas gracias.